En la segunda década del siglo XXI, 41% de mexicanos de 15 años y más está en condición de rezago educativo, es decir, su nivel educativo está por debajo de lo considerado básico. Son analfabetas o no han concluido la primaria o la secundaria. Este dato confirma efectivamente que el rasgo más característico de la sociedad mexicana es la desigualdad. Desigualdad social. Lo que ha limitado la posibilidad de hacer de México un país justo y próspero es la profunda desigualdad social, en cuyo origen está el modelo de desarrollo económico, las insuficientes oportunidades de acceso a la educación, las diferencias de calidad de las opciones de formación para cada sector social, la mala distribución territorial de los servicios escolares y ambientes de estímulo cultural pobres. La educación de menor calidad está asignada a los más pobres. Factores que inciden en el rezago. El género, la ubicación geográfica, la condición étnica y la persistencia de usos y costumbres ancestrales inciden en esta situación. Existen sectores y grupos sociales en donde los padres y las familias no valoran suficientemente los beneficios de la educación. También hay situaciones extremas como son los casos de las personas con discapacidad que no pueden sortear las dificultades de movilidad por falta de accesibilidad en los centros escolares, niños en situación de calle, en hospitales o en reclusorios, adolescentes que trabajan, madres jóvenes y jóvenes embarazadas, hijos de padres agricultores migrantes. Para todos ellos el derecho a la educación es inexistente. Género. El rezago femenino supera al masculino en 6.7%. Las diferencias importantes se dan específicamente en el componente analfabetismo, en donde el sobrerezago femenino es de 46.6%, en la falta de primaria es de 2.6%, y en el rezago por secundaria es de 1%. El subrezago femenino entre los más jóvenes también ocurre, aunque en otras proporciones, en las localidades rurales y semirurales. Las desventajas de las mujeres están en la esfera del analfabetismo en todas las edades primordialmente, y en los tres componentes del rezago después de los 35 años. Ubicación geográfica. Las entidades federativas de atención prioritaria son las que presentan tasas mayores a 6% del promedio nacional. A ellas se agregan entidades que, si bien por su volumen poblacional no tienen alta tasa de rezago, se aproximan a 1 millón o más de rezago absoluto. En total, estas 13 entidades que concentran 70% del rezago nacional. Entre ellas, hay diferencias en términos de los componentes de rezago que predominan y que hay que atender primordialmente. Condición étnica. Los hablantes de lenguas indígenas deben tener una atención prioritaria. 3 de cada 4 están en condición de rezago, en proporciones casi idénticas en los tres componentes. El 84% es no urbano y específicamente 60% está en localidades rurales, menos de 2.500 habitantes. También se distribuyen entre todas las generaciones. 35% de rezago reciente, 27% de rezago transicional y 38% de rezago histórico. Entre los jóvenes de 15 a 19 años el mayor rezago es por falta de secundaria. Para los de 15 a 34 el componente principal es la falta de primaria, y para los de 50 y más el analfabetismo. Se requieren para ellos programas diversificados que atiendan las necesidades de las diversas etapas de la vida. Deserción escolar. Simulación de la trayectoria desde el ingreso a la primaria en 1994 hasta su egreso de licenciatura en 2010, elaborada por la Dirección General de Planeación de la Septiembre. En el diagrama 1 se puede observar el comportamiento del abandono escolar en las diversas fases de la trayectoria educativa. Para el caso particular que nos ocupa, no concluyen la secundaria 39%, lo que implicaría, en este ejercicio, 978.000 personas de una generación que al cumplir 15 años estarán en condición de rezago educativo, analfabetismo. Todas las formas de rezago educativo constituyen una limitante para el desarrollo individual y social.
Sin embargo, el analfabetismo es la forma extrema del rezago, porque no solo limita, sino margina totalmente a la población que lo padece, impidiendo formas elementales de comunicación y de acceso a información útil para la vida. La superación del analfabetismo debe ser una de las metas más importantes a cubrir en los próximos años. En México, con 5.3 millones de analfabetas, 6.8% de la población mayor de 15 años, el fenómeno presenta altas concentraciones. 2 de cada 3 analfabetas son mujeres. 70% está en comunidades no urbanas y lo padece una cuarta parte de la población indígena. 2/3 tienen más de 50 años de edad. Cobertura. A la aspiración de la cobertura universal se ha seguido por la ruta de buscar, sin resultados espectaculares ni mucho menos, una mejor calidad de los servicios educativos, pero en ese camino se ha dejado a un lado la equidad. Cobertura con equidad y calidad conforman un conjunto articulado que favorece la justicia educativa y es la clave para combatir efectivamente el rezago educativo. En términos educativos, la igualdad consiste en otorgar las mismas oportunidades de estudio a todos, sin discriminación de ninguna especie. La equidad, por su parte, significa contar con una oferta educativa amplia, diversificada y pertinente, es decir, que atienda las necesidades de aprendizaje propias de las personas y sus comunidades. Innovación y cambio. La adopción de una nueva generación de políticas en materia de rezago debe responder a las siguientes preguntas. ¿Qué debe cambiar en el sistema educativo para prevenir, combatir y abatir el fenómeno desde la perspectiva de la educación permanente? ¿Hasta qué grado es inevitable que haya cierto grado de rezago? ¿Cuál es el nivel aceptable para un país como México o, al contrario, cuáles son los límites inaceptables? ¿Cuáles han sido las políticas, los programas, las estrategias y las líneas de acción exitosas y qué se ha hecho mal, qué se puede mejorar? En síntesis, ¿qué debe cambiar para reducir significativamente el rezago educativo? Los resultados obtenidos hasta ahora muestran que no será suficiente con reforzar a las instituciones existentes en la materia. Se ha comprobado que proceder a reforma es apostar a más de lo mismo. Es necesario replantear las instituciones y reorganizar programas y estrategias. Propuestas de programas y líneas de acción. Establecer un programa especial de educación para jóvenes y adultos en condición de rezago educativo en los términos de la Ley de Planeación. Los programas especiales de este tipo son de alcance nacional, se refieren a las prioridades del desarrollo integral del país, tienen un enfoque transversal y buscan asegurar la factibilidad cultural de las políticas públicas nacionales. Un programa especial, por mandato de ley, debe someterse a una consulta nacional que convoque a una amplia participación de los sectores sociales, productivos y organizaciones de la sociedad civil. Para garantizar una actuación concertada y transversal, deben participar, como corresponsables, las dependencias de la Administración Pública Federal que tienen el encargo de atender a la población en situación de vulnerabilidad y que pueden contribuir sustancialmente a disminuir las causas estructurales que de manera indirecta, pero efectiva, producen el rezago escolar. Conclusiones. En un horizonte hacia el año 2023, toda persona debe contar con oportunidades efectivas para cursar y concluir la educación básica obligatoria y tener disponible una oferta educativa amplia, diversificada, con pertinencia cultural y formación para el trabajo de buena calidad que le permita seguir estudiando a lo largo de toda la vida, sin discriminación ni restricción de ninguna especie. La educación de jóvenes y adultos debe transitar hacia un sistema en el que la equidad en el acceso y el tránsito por procesos formativos y de aprendizaje sea la concreción del derecho a la educación de todos los mexicanos.